es seguir, y cuando nos quede media horita, ahí hablamos del examen. Hablamos del examen. Entonces vamos a partir de donde habíamos dejado antes del examen, que es el tema inferencial. Acá puedo ir un poco rápido porque afortunadamente lo hemos cubierto un poquito en el repaso. O sea, estas son cosas que ya deberían haber visto, pero ahora lo vamos a aplicar a regresiones. Que por ejemplo la prueba T. Entonces, estamos pensando en el modelo poblacional, siempre que vuelve al modelo poblacional, ese es como el caballito de batalla de todo esto. Entonces, aprende bien eso, el resto es fácil. Entonces, la idea es que suponemos que los supuestos del modelo lineal clásico se cumplen. Habíamos dicho en la última clase que el modelo lineal clásico hace los supuestos de Gauss-Markov, pero además habla de la normalidad del término de error, de la distribución normal del término de error. Porque con eso es que hacemos inferencias. Con eso es que hacemos inferencias. La idea es que nunca sabemos los valores de los betas. Nunca, jamás. La idea de la inferencia estadística es armar hipótesis sobre los potenciales valores que puede tener esos betas. Y la idea es, en base a los datos que tenemos, ver si encontramos evidencia en contra de la hipótesis o que no podemos rechazar la hipótesis. Esa es la idea. O sea, lo de toda la vida, lo que pasa es que lo estamos aplicando a regresiones. Entonces, la típica que se deberían haber aprendido en algún punto es la famosa distribución T. Esa es la que vamos a usar cuando estemos evaluando de un parámetro poblacional. Por eso el título de esto. ¿Okay? Entonces, estamos suponiendo los supuestos del modelo lineal clásico. Bajo esos supuestos podemos estandarizar básicamente el beta, eso es lo que estamos haciendo. Si estandarizamos eso condicional en los regresores que tenemos, eso se distribuye como una T con n menos k menos 1 grados de libertad. O sea, esa es la GL. T, grados de T con n menos k menos 1 grado de libertad. Con esa distribución es que vamos a hacer pruebas de hipótesis. O sea, la distribución que ya deberían haber aprendido en otras clases. ¿Okay? La idea es que esa distribución surge de que no estamos dividiendo por por lo poblacional, que es la desviación, sino por el error estándar, que eso viene de la muestra que estamos calculando. Entonces, la idea es que si sabemos eso, podemos utilizar esa distribución para hacer pruebas de hipótesis. La hipótesis de mayor interés, típicamente, es ver si esto es 0 o no es 0. ¿Ok? Entonces, la idea es cuáles son las alternativas. Ya lo hemos visto en el repaso. Entonces, por eso estoy yendo un poquito más rápido. ¿Okay? Entonces, la idea es que tenemos betas que lo queremos ver, cualquiera de los betas, por eso el beta J. O sea, J es porque puede ser cualquiera de los regresores que estamos queriendo evaluar. Entonces, queremos ver sobre si el beta que va acompañando a esa variable es 0 o no es 0. Entonces, la idea es que, ¿por qué? Porque eso normalmente queremos ver el efecto parcial que X tiene sobre el valor esperado de Y. O sea, lo que les digo, si ustedes aprenden bien lo que va hasta el primer parcial, el resto es fácil, porque tienen que poder interpretar bien cada uno de los betas. Entonces, básicamente lo que estamos queriendo ver es sobre si hay un efecto parcial o no hay un efecto parcial. Entonces, la idea es que si eso es 0, entonces significa que después de controlar por las demás variables, XJ no tiene un efecto parcial. Por eso la hipótesis nula de mayor interés lejos. Hay otras que uno puede evaluar, pero lejos es que sea 0. Lejos. Vamos a hablar después cuando uno quiere cambiarla que no sea 0, sino alguna otra cosa, eso es otra historia, pero normalmente la mayoría de la gente le interesa saber si es 0 o no. Entonces, por ejemplo, si tienen una ecuación, la típica de Mincer, esto que se llaman las ecuaciones de Mincer, que regresa salario en un montón de características de los individuos. Entonces, la idea es que, por ejemplo, beta 2 significa que una vez que controlamos por educación y antigüedad, entonces los años de experiencia no tienen efecto sobre los salarios. Pero por eso a la gente le interesa, digamos, le interesa ver sobre si es 0 o no es 0. La idea es que ese estadístico que es para probar esto, típicamente se llama el estadístico de beta J. O sea, es tan común que típicamente la gente cuando habla del estadístico BT de esa variable está hablando de esto. O sea, el beta que se está calculando dividido en el error estándar. Eso es lo que uno está haciendo.
O sea, entonces acá sí vamos a empezar a hablar mucho del error estándar, por lo que resta de clase. O sea, nosotros hasta el primer parcial nos habíamos concentrado solo en el beta, ahora sí vamos a empezar a hablar mucho del error estándar. ¿Por qué? Porque el error estándar va a ser fundamental para hacer inferencia. Porque básicamente dividiendo esto en esto, sacamos el t y en función del t hacemos inferencias. Pero por eso va a ser súper importante. Entonces, eso solamente sirve si ustedes quieren ver sobre la hipótesis nula de que beta j sea igual a 0. Si no cambia, si están cambiando la hipótesis nula. Todos los paquetes estadísticos, sea Stata, sea Python, sea R, sea lo que sea que estén usando, eso ya a gusto, van a estar calculando ese t cuando hagan una regresión. Siempre. Es muy raro que no lo hagan. O sea, que calculen el beta, calculen el error estándar y hace la división. O sea, todos los software estadísticos lo hacen. Vamos a ver rápidamente cómo lo vamos a ver en Python, ¿ok? En Python, el código. Pero pueden usar como les digo, acá vamos a ver Python, pero podrían usar otras cosas. Stata, R, lo que sea de su preferencia. Entonces vamos allá acá. La clase, econometría básica, Python. Y creo que lo tengo en el 4, 5, 6, no, 4. 4, esto es el reg múltiple. inf.gh. Este. Listo. Entonces voy a correr esto. Muy fácil. Esto ya lo hemos hecho 1000 veces. No estoy haciendo nada del otro mundo. Ya acá van a estar las regresiones. Hasta ahí lo voy a correr. Está cargando la GIH. Tengo que buscar la forma de que esto se cargue más rápido. A veces se demora un poco en cargar. Y tengo que coger un comando que esto sea más sencillo. Para que la GIH es un poquito gorda. Vamos a correr hasta acá, hasta la regresión. Vamos a correr la regresión del log salario al mes en educación en años. Después vamos a hacer cosas más gordas, como esta, o sea, vamos a ir agregando cada vez más cosas. Pero vamos a empezar con la regresión simple y cómo se ve, que esto ya lo han visto ustedes. Lo que pasa es que no hemos estado estudiando esa parte de la regresión. Yo les he pedido hasta ahora solamente el beta. No les he pedido ni el error estándar, ni el t. Y ya cada vez vamos a ir analizando más cosas. Máximo les he pedido el r cuadrado. Listo. Se demoró un poco, pero bueno, corrió. Listo. Esto es lo que tiene el examen y todo. Entonces saco cosas de las clases. Ni siquiera hago mucho esfuerzo, igual meten la pata. Entonces estos mínimos cuadrados ordinarios, lo que hemos visto hasta ahora, esto era log de salario al mes. No tengo el... Y vamos a correrlo, en este caso, contra educación en años. Eso es lo que hay. Y no habíamos concentrado solamente en este numerito. Ahora nos vamos a empezar a concentrar en los otros numeritos que nos está dando. Acá está el error estándar, que esto no es 0, por las dudas esto tiende a 0, porque esa es la otra cosa que la gente dice. Esto es 0, no es 0. Tiende a 0. Y este es el t. Ahí está. Entonces, fíjense que el error estándar es dividir esto en esto. Y este es el número que nos está dando. Es un número bien gordo, pero no infinito, no. O sea, por eso esto no puede ser 0. O sea, base de su matemática. Por eso les enseñaron que dividido en 0 algo va a dar infinito. Bueno, no es 0, si no nos daría infinito. Bueno, acá cualquiera lo hace. Cualquier regresión va a estar mostrando eso. Entonces, por ejemplo, puedo mostrar este también. Y corre ya con más regresores. Siempre desde el intercepto este no nos va a importar mucho. Entonces tengo educación en años, el error estándar y este número también bastante cortito, pero fíjense, experiencia, esta es la estimación de experiencia, esto dividido en esto me da este número, y este también de la antigüedad en la firma, esto dividido en esto me da esto. Entonces pasa muchas veces, vamos a ver cómo la gente presenta las regresiones. Entonces típicamente la gente muestra el coeficiente, es muy raro que la gente no muestre el coeficiente, pero la gente lo que hace es mostrar o el error estándar, que es lo usual,
o muestra el estadístico T. Porque la gente que sí sabe, sabe cómo leer estos estadísticos T. Porque hay ciertos valores del estadístico T que son importantes. Eso lo vamos a ir viendo. Pero como les digo, rutinariamente cualquier regresión va a tener estadísticos T. Siempre. Es muy raro no mostrarlo. O muestra uno el error estándar o muestra el estadístico T. Es muy raro mostrar los dos. ¿Okay? Ahora bien, cosas un poco obvias. Un poco. Como el error estándar es siempre positivo, porque él saca la varianza del beta y a eso le estoy sacando la raíz positiva, entonces el error estándar es positivo. Eso no es mucho misterio. Tiene el mismo signo que beta, porque básicamente, entonces el T tiene el mismo signo que beta, porque es el beta sombrero dividido en el error estándar. Lo que está en el denominador es positivo, entonces el signo del cociente está determinado por el numerador. Por eso se les enseñaba fracciones hace 1000 años. Bueno, era para eso. O sea, no era que a la gente se le daba así, ¡guau! No le vamos a dar fracciones por darle fracciones. Entonces, dado un valor de esto, un alto valor y valor absoluto de beta lleva a altos valores de t en valor absoluto. Pero típicamente la gente trata de desconectar un poquito las dos cosas y trata de leer o el t solito o el error estándar haciendo la división. La gente no trata de decir si esto es grande o chiquito para decir si esto sirve o no sirve. Vamos a hablar enseguida de eso. En la práctica, las estimaciones nunca son exactamente igual a cero. Son muy raro que dé exactamente igual a cero en la práctica. La idea es ver sobre si en función de la estimación que tenemos, eso hay evidencia o no de que esto sea cierto. Eso es lo que queremos evaluar en realidad. Pero no vamos a sacar que sea cero. Cero no va a dar. De hecho, muchas veces va a pasar que esto no va a dar cero y sin embargo no podemos rechazar esa hipótesis. Eso es lo que tienen que aprender. El tema es qué tan lejos esto está de cero. ¿Qué tan lejos está ese beta de cero? Esa es la pregunta real. Ese es el método correcto. ¿Okay? Obviamente, si lo vemos solito, nos indicaría evidencia en contra. Pero no es suficiente, porque ¿qué es alto? Ese es el problema. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque ese es el gran problema que tienen todos en esta clase. Y hasta el final. Dice, no, mire, profe, da menos 0.007 y eso es súper chiquitito. ¿Qué van a saber ustedes si es chiquito? ¿En función de qué? No, da 100.887, es súper alto, profe. ¿Alto respecto a qué? Ese es el problema, que no conectan las ideas. Y ustedes ya lo han aprendido. Lo que pasa es que tienen que conectar las cosas. Beta tiene un error muestral. Error en el que tenemos dato una muestra en vez de la poblacional. En función de eso, podemos calcular el error estándar, que es una estimación de la desviación estándar. O sea, que tienen que acordarse. Esto es un estimador. Entonces, todo estimador de un parámetro poblacional tiene que tener una función de distribución asociada a él. Entonces, lo que estamos queriendo estimar es la esperanza, la desviación estándar, para hacer inferencia en función de su función de densidad, para ver qué tanto se aproxima ese estimador al parámetro poblacional. Por eso el repaso. O sea, no les di el repaso así como, bueno, perdamos un par de días, digamos. No, tiene su razón de ser. Entonces, esto es lo que está calculando, si ustedes lo ven con cuidado, esto está dividiendo el beta en el error estándar. Entonces muestra el número de desviaciones estándar respecto a cero. Es número de desviación estándar. Entonces lo grande va a ser respecto del cero en esa función de distribución de probabilidad. La función de distribución de probabilidad que vamos a utilizar en este caso es la distribución T. ¿Por qué? Porque la teoría nos está diciendo que esta cosita se va a distribuir como una distribución T. Y en función de eso vamos a poder hacer inferencia. Si no, no podemos. Ahí uno dice si algo es grande o es chico. Porque estamos utilizando la función de distribución de la T como
punto de referencia. Entonces, valores suficientemente lejanos a cero dentro de esa distribución T nos va a dar sobre si estamos teniendo lo que se dice estimaciones estadísticas o no estadísticamente significativas. ¿Okay? Vamos a hablar de eso. Bien, el término acá va a empezar a aparecer un montón de jerga que se usa mucho en inferencias y que la tienen que manejar bien. ¿Ok? La tienen que manejar bien. Ya hemos hablado un poco de alguna de estas cosas. Nivel de significancia. Es la probabilidad de rechazar H0 cuando la hipótesis nula es esa, la H0 es cierta. Entonces, el nivel de significancia se lo tienen que aprender, pero ya. Ya lo han visto antes. Simplemente es justo un repaso. Entonces, para elegir una regla, para rechazar esto, dado un nivel de significancia, requiere conocer la distribución de T cuando esto es cierto, pero ya la conocen. Es la distribución T con n menos k menos 1 grado de libertad. Pues ya lo saben. Por teorema, la distribución de esto, cuando esto es cierto, es n menos k menos 1. ¿Okay? Obviamente, estamos probando hipótesis acerca de parámetros poblacionales, no sobre nuestras estimaciones. Lo que tenemos son estimaciones del parámetro poblacional. ¿Okay? Esto no tiene ningún sentido y esto no tiene sentido. Y ahí es donde les empiezo a bajar nota. De hecho, en el examen les bajé nota por no poner sombrerito. Porque ese es el problema, creen que los sombreritos son de adorno, así como que son cosméticos. No son cosméticos. No es lo mismo escribir esto que escribirlo con sombrerito que escribirlo sin sombrerito. Sin sombrerito es poblacional, con sombrerito o es estimación o es estimador. No es lo mismo. No es un capricho mío. ¿Okay? Ahora vamos a ver, ya lo hemos visto, por eso voy un poco más rápido, en el repaso de inferencia. Si no se acuerdan de la clase de repaso, pueden volver. Están todas las clases grabadas. O vuelven sobre sus notas también. Tienen un montón de material. Entonces la idea es cuál va a ser la hipótesis alternativa. Ya hemos visto eso. Entonces la pregunta es, podemos hacer esta la hipótesis alternativa, la H1. Hay gente que he visto en otros libros que le ponen A. Me parece horrible ponerle A. Entonces le ponen H0 y HA. No sé por qué. Yo le pongo H1 siguiendo a Wildrich y me parece que tiene más sentido. Entonces supongamos que la alternativa sea beta J mayor a 0. Entonces la idea es un nivel de significancia, hay que elegir, por ejemplo, el más común en economía al menos es 5%. Lejos es el más común. O sea, estamos como dispuestos a rechazar H0 cuando es cierto en un 5% de las veces. O sea, normalmente en economía eso es como, ok. Como el grado de error que estamos dispuestos a cometer. Ahora, esto tiene una distribución cuando la hipótesis nula es cierto con media 0. Bajo la hipótesis alternativa, ¿ok? T tiene un valor esperado positivo, obvio. ¿Okay? Entonces la idea es encontrar un valor de esto lo suficientemente positivo y suficientemente grande para rechazar esto en favor de la hipótesis alternativa. Todas las pruebas de hipótesis están construidas así. Tiene que haber una hipótesis nula, una hipótesis alternativa. Una hipótesis nula, una hipótesis alternativa. Una hipótesis nula, una hipótesis alternativa. Y esta es la más sencilla de todas las pruebas estadísticas que se pueden armar. A medida que vayan avanzando en la disciplina de econometría, van a ir viendo una cantidad gigante de pruebas de hipótesis. En todos los casos tienen que andar fijándose cuál es la nula, cuál es la alternativa. Porque en función de eso pueden hacer las interpretaciones de la prueba de hipótesis, si no, no la pueden interpretar. Obviamente, si les da valores negativos, no hay ninguna evidencia en favor de la alternativa, entonces no podríamos rechazar la nula. Y siempre se habla así, o uno rechaza o uno no rechaza la hipótesis nula. Eso es lo que uno siempre dice. Suficientemente grande a un nivel de significancia del 5%, que significa que vamos a estar parados en el percentil 95 en la distribución T con n menos k menos 1 grado de libertad. Lo que han hecho toda la vida en inferencia, digamos. Solamente que lo están usando con beta, en una regresión. Nada más. Es la única diferencia. Entonces la regla de rechazo es que rechazan la hipótesis nula en favor de la alternativa si básicamente el T que están sacando es mayor a un valor crítico dentro de esa distribución T menos K menos 1 grado de libertad. Esto es lo que están haciendo. Que ya hemos visto.
es el valor crítico, que se llama el valor crítico. Los valores críticos son súper importantes, ya lo deberían haber visto. Y el nivel de significancia es que van a estar parados en el percentil 95, o sea que se va a rechazar la hipótesis nula en el 5% de las muestras aleatorias. La regla, esto se llama prueba a un solo lado. O sea, eso de que el t sea mayor al valor crítico es prueba a un solo lado. Gente, ¿cómo vamos a saber el valor de c? Muy sencillo, porque tenemos que tener el nivel de significancia, los grados de libertad y obviamente la distribución que estamos por usar. En este caso vamos a usar la distribución t. Dependiendo de otras pruebas de hipótesis, se pueden usar otras distribuciones. Vamos a ver en esta clase las distribuciones que más se usan, que son la t y la f. Pero en otras clases, que vean otras pruebas de hipótesis, se pueden usar otras. Phi cuadrado, por ejemplo. Es muy usada, phi cuadrado. Entonces, con un nivel de significancia del 5% se puede, y tenemos una muestra con 28 grados de libertad, o sea, eso es básicamente que tenemos, por ejemplo, 3 parámetros poblacionales, entonces esto es 2 y esto es 1, entonces esto es 30, bueno, 31, para que nos dé 28. 31 observaciones y hemos calculado una regresión con 2 parámetros, más una ordenada al origen. El 1 es siempre la ordenada al origen. Y dada la distribución t con ese número de grados de libertad, podemos sacar que eso es un 1.701. Todas las distribuciones están ya calculadas en alguna tabla. Puede que yo les dé las tablas, yo siempre tengo la duda sobre si darles tablas en el examen o no. O las tienen preprogramadas los softwares. Es muy raro que los softwares no lo tengan calculado para hacer inferencia. O sea, básicamente lo que hacen los softwares es ya tener calculado esa área. El área no, toda la distribución. O sea, y uno le pide simplemente a la máquina, le dice a la máquina, tengo 28 grados de libertad y quiero un nivel de significancia en 5. La máquina dice, ¡pam!, es 1.701. Ya. Y eso viene de la función de distribución de probabilidad t con n menos k menos 1 grado de libertad. Cosa que ya deberían saber. Con el nivel de significancia, los grados de libertad, entonces podemos encontrar cualquier valor crítico, porque tenemos toda la distribución. Entonces podemos encontrar cualquier punto en la distribución, depende cuál es el nivel de significancia que querramos. Vamos rápidamente a la tabla G2, que esa es la tabla que está en Wooldridge. Entonces a veces les doy esa tabla en los exámenes, a veces no. Depende cómo diseña el examen. Cada semestre como que se me ocurren cosas diferentes para los exámenes. Eso es a gusto mío. Dejemos esto por acá a mano. Que lo voy a seguir usando para Python. Pero en el libro, sí que yo le llego a dar en el libro. Se van al final. Creo que ahora Wooldridge ya sacó una nueva versión. Ya voy a chequear. Él hace buenas actualizaciones del libro. Se van al final. Esto en alguna versión de esto estoy seguro que tienen que haber visto. Entonces, por ejemplo, siempre al final de cualquier libro de estadística o de econometría hay este tipo de tablas estadísticas. ¿Ok? Entonces, la primera tabla es áreas bajo la curva normal, que es la que siempre han usado, y esta es la distribución T. Típicamente en algún curso, digamos, básico les enseñan cómo usar estas tablas para hacer inferencias. Todo lo que está mostrado ahí son valores críticos, dependiendo de los niveles de significancia. Vamos a ver, pruebas a una cola, pruebas a 2 colas, y estos son los grados de libertad. Esto creo que también lo vemos en el repaso y todo. Entonces, todos esos son valores críticos. ¿Okay? Entonces, lo que uno está viendo es sobre si los estadísticos T de cada uno de los betas son mayores o menores a estos valores críticos. Todo esto viene preprogramado en los software, por eso siempre estoy en la duda sobre si ponérselo o no ponérselo, porque depende qué tan artesanal quiera que se pongan ustedes en el examen. Eso es a gusto. Por ejemplo, a nivel del 10% y grado de libertad, entonces el valor crítico es 1.35, hay que aprenderse eso. Es como cosa de coordenadas, no es difícil. Pero si tienen 10 grados de libertad y quieren un 10% a un nivel, a una prueba de una cola, entonces el valor crítico es 1.372. Ya. Y en cambio, si quieren 0.5% de significancia, o 0.005,
Entonces, el valor crítico es 3.169. No es difícil, ¿ok? Y esto que les parece re aburrido, porque yo sé que es aburrido, es importante, porque en función de eso ustedes pueden ver a ojímetro, decir, tal valor crítico me sirve, tal valor crítico puede no servirme. Entonces ya se dan cuenta, por ejemplo, solamente viendo esta tabla, que parece aburridísima, si les da un valor crítico de, por ejemplo, de una T de 0.0007 y medio que sea significativo, va a ser bien difícil. Porque fíjense, todo lo que está en la tabla, o sea, básicamente no hay ningún valor tan pequeño. Entonces, casi con seguridad les va a dar que no van a rechazar la hipótesis nula. En cambio, si les da 100.000, el estadístico T medio, eso es mayor a todo básicamente lo que está en esta tabla. Entonces, casi con seguridad, un estadístico T de 100.000 sí sirve. Está hiper significativo. Entonces, esas tablas sí sirven. Para que yo sé que les da una pereza infinita verlas, pero sí sirven. Obviamente, a medida que ustedes quieren niveles de significancia bajos, o sea, si uno quiere rechazar al 1, al 0.1 y así sucesivamente, los valores críticos tienen que incrementarse porque cada vez se están poniendo ustedes más demandantes. Y está bien, digamos, o sea, depende de la ciencia. Como les digo, en economía, vamos a hablar de eso, se usa 10%, 5% y 1%. En economía. En otras disciplinas son mucho más estrictos. Por ejemplo, medicina. En medicina, eso quieren, creo que son como 1%, 0.1% y 0.01%. ¿Por qué? Porque en medicina, digamos, si están haciendo las cosas mal, probablemente la gente muera, digamos, o sea, porque están haciendo las cosas mal con alguna medicina, alguna vacuna y demás. Entonces, en medicina sí son mucho más estrictos. Nosotros, en economía, somos un poquito más relajados. ¿Okay? Pero entonces hay que tener muy claro en la disciplina que uno está trabajando qué se usa. ¿Por qué? Porque eso también tiene que ver con los softwares. Los software a veces vienen preprogramados con 10, 5 y 1 y otros software vienen programados con 1, 0, 1. Entonces hay que fijarse cómo está programada la cosa. Por eso, para eso sirve esto. Entonces, cuando se rechaza un nivel de significancia bajo, también se rechaza niveles altos. Entonces, típicamente la gente se va por un nivel bajo si es que uno puede. O sea, entonces, por ejemplo, si se rechaza un nivel del 1%, también se rechaza al 5 y al 10. Entonces, si uno ya está rechazando al 1, uno no se pone ni al 5 y al 10, ya. O sea, no a la inversa. Si ustedes no rechazan, no rechazan al 10, es casi seguro que no rechazan al 5, no rechazan al 1. Entonces hay que elegir dónde pone uno la vara. Si se rechaza al 100, puede que se rechace al 5, al 1, pero hay que verificarlo. Entonces, típica, esto está medio feo, digamos, la próxima vez lo voy a poner un poquito más manito. Entonces, pero esto es fácil, digamos. O sea, básicamente tienen la función de distribución y es una prueba, una cola. Entonces, obviamente, a medida que ustedes quieren que el área que está acá a la derecha sea cada vez más pequeña, obviamente está pidiendo que el valor crítico se vaya para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, hasta ad infinitum. Entonces, obvio que a medida que ustedes quieren niveles de significancia bajos, van a necesitar valores críticos cada vez más altos. Obviamente, a medida que los grados de libertad se incrementan, la distribución T se aproxima a la normal. Y recordemos, grado de libertad es n menos k menos 1. Entonces, ¿qué significa? Que si usted tiene una muestra gigante y unos cuantos parámetros, entonces en general se van a utilizar los de la distribución normal. Por eso se les enseñaba tanto la distribución normal. Porque típicamente, si la muestra es suficientemente grande, van a hacer inferencia con la distribución normal. Pero si tienen una muestra chiquitita, seguramente terminen gravitando hacia la T. Entonces hay que aprenderse las dos. Pero no son tantas. Es la T, la normal y la F. Tienen que aprender 3 distribuciones. No son un montón. No son un montón. En otras clases van a tener que poner un montón más. Acá no es tanto. Entonces, por ejemplo, n menos k menos 1 es 120 y a un nivel de significancia alternativa a un lado, la distribución T me da 1.658 y la distribución normal 1.645. O sea, es muy parecido. Súper parecido. Entonces, típicamente la gente termina gravitando hacia la normal. Cuando la muestra es grande, cuando ya tiene una cosa de muchas observaciones.
muchas observaciones. Y hemos visto, hasta este punto incluso, todas las ventajas que tiene una muestra grande. Entonces, y eso es lo que uno les dice a todas las clases y van a hacer el trabajo de investigación y usen 20 observaciones. Y es como, con 20 observaciones van a tener problemas. Y uno les dice, pero no hacen caso. O no conectan los puntos en realidad. Entonces, la idea es que si tenemos grados mayores a 20, normalmente se utilizan los valores críticos de la normal, típicamente. A ver, por ejemplo, rápidamente, rec múltiple, inf, GH. Creo que es la misma que tengo acá. ¿Ya abierto? Sí, es la misma. Entonces, obviamente acá, todos los estadísticos ustedes son enormes. ¿Ok? Son enormes. Entonces, con seguridad vamos a estar rechazando la hipótesis nula. ¿Ok? Se los ustedes me dan enormes. O sea, en otro escenario puede no darme. ¿Por qué? Volvamos. Porque en este caso de la GIH, tengo 2.8 básicamente, millones de observaciones. Son muchas observaciones. ¿Ok? Entonces, típicamente cuando uno está haciendo, utilizando microdatos, uno va a tener muchas observaciones. Si uno tiene, en cambio, datos de países, va a tener mucho menos, porque son datos agregados típicamente. Pero en estos casos, entonces, los grados de libertad van a ser gigantes también, porque las observaciones son grandes y son pocos parámetros. Entonces hay que aprender esas cosas. Esas cosas son las cosas que son útiles. Ni a hablar cuando ya tengan panel más complicado todavía. Obviamente, si quieren hacerlo al revés es lo mismo. O sea, básicamente quieren hacerlo para el otro lado, ya lo hemos visto en el repaso. O sea, es la misma cosa. O sea, en vez de tenerlo simplemente a la derecha, lo tienen a la izquierda. Es la misma historia. No estamos haciendo nada nuevo. O sea, solamente que están buscando valores suficientemente negativos. Y ya, eso es todo. Aquí yo, un buen ejemplo. MEAP. Acá tenemos 408 escuelas secundarias en Michigan en el 93 y queremos ver si el tamaño de la escuela tiene un efecto significativo y negativo en exámenes estandarizados. O sea, básicamente que a medida que las escuelas tienen un tamaño gigante, o sea, que son masivas, el examen estandarizado, que es el MEAP, digamos, a los chicos les va mal. Básicamente la intuición siempre en economía de la educación es que cuanto más masiva la clase, menos atención el docente le puede prestar a cada estudiante, entonces el desempeño promedio baja, digamos, porque básicamente la calidad, digamos, de educativa baja. Entonces la idea es, ¿qué nos dicen los datos? Bueno, veamos rápidamente. Yo la limpié acá, para que no me moleste. Estas son las cosas que les puse en el examen. Bueno, ahí me doy cuenta quién anda prestando atención y quién no. Acá estoy importando Woolrich. Woolrich no es una base de datos, es un módulo. No es lo mismo. Es un módulo desde donde uno carga la base de datos, no es la base de datos. Esta es una base de datos de Wooldridge en su libro y se llama MEAP 23. Acá es donde uno está cargando la base de datos. Ahí yo me doy cuenta quién está en la casa haciendo cosas y probando. Acá uno está cargando el módulo Panda, y esto es para correr regresiones. Y es re fácil, porque básicamente después se fijan abajo que eso es lo que se está usando. Es cuestión de prestar atención. Vale que no prestan atención. Entonces, importan los módulos, ¿ok? Y de acá está importando otras cositas extra para cargar los datos. Eso es todo lo que se está haciendo. Entonces, básicamente voy a hacer algunos cálculos nada más previos antes de correr la regresión. No estoy haciendo nada del otro mundo. Y vamos acá a hacer a mano la hipótesis a una sola cola. Entonces, lo vamos a hacer la cola de la hipótesis nula de que esto sea igual a 0 versus que sea mayor a 0. Y esto que sea 0, tengo que cambiarlo, esto está feo. Ya lo voy a poner igual. Esa es la verdadera. Y vamos a correrlo y lo vamos a correr a mano. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a correrlo a mano, que no hay otra, digamos.
A los software típicamente no les gustan las pruebas de una sola cola. Esa es buena idea para ponerle un examen. O sea, hacerle hacer a mano a ustedes la prueba de una cola. Pero corrámoslo hasta acá. Entonces, acá, siempre hay que yo sí les voy a poner, de hecho se los puse en el examen pero siempre voy a hacer lo mismo. Les voy a poner de qué se tratan las variables, digamos, sino cómo van a interpretar después. Entonces, los que están prestando atención leen esto con cuidado y después se pueden responder. Hay que tener cuidado. Entonces, la base de datos se llama así, tiene 17 variables y tiene 408 observaciones. Entonces, acá me está diciendo de qué va cada una de las variables. No vamos a usar todas, vamos a usar una parte nada más. Entonces, esta es la variable y esta es la etiqueta. Sí, espero que en el trabajo de investigación se hagan esto. Que pongan la variable y pongan la etiqueta. No me pongan a mí adivina de qué va cada variable. Yo tengo que estar con y ponen todo esto así, yo qué sé de qué va cada una, o sea, qué significa cada uno. Como digo siempre, piensen que alguien más va a leer el trabajo de ustedes. No es para ustedes, es para otra persona. Pero la idea es que esto son de los datos que yo les decía. Esto es el desempeño en el examen y estos son características de las escuelas. Entonces lo que quiero ver es cómo las características de las escuelas se conectan con el desempeño en el examen. Eso es muy parecido a como si ustedes quisieran estudiar qué características de las escuelas en Colombia determinan el desempeño en el saber 11. Es lo mismo, ¿okay? Economía de la educación. Volvemos, entonces hacen algunas estadísticas descriptivas, eso está bueno, digamos, siempre sirve hacer algunas estadísticas descriptivas, tengo 408 observaciones, fíjense que esto no cambia, eso es lo importante de la estadística descriptiva, entonces me está diciendo, tengo información completa, tengo información, básicamente no pierdo datos a medida que yo voy pidiéndole ciertas variables. Está la media, entonces esta es la media en el desempeño de esta prueba. Esta prueba tiene una media de 24 puntos, una media de 1.5 y bueno, no sé si tengo el máximo está acá, es 66.7. Ok, listo. Eso más o menos me da una idea de cómo está medida el desempeño educativo. TOTCOMP, no me acuerdo qué es TOTCOMP, vamos a ver arriba. Eso es lo que hay que hacer en el examen, volver sobre los TOTCOMP, me dice salario más beneficio. Entonces, eso es lo que se les paga seguramente a los docentes. Salario más beneficios. Pero me está diciendo, y no sé en qué habría que fijarse para que esta base no la agregue yo, pero debe estar en dólares. Staff, debe ser el número, staff cada 1000 estudiantes. ¿Ok? Cantidad es como, ¿no? Cada 1000 estudiantes, claro, porque tiene que ser relativo. Una cosa es tener 10 de staff y tener 1000 estudiantes, y otra es tener 20 staff y, 500 estudiantes, digamos. Evidentemente el otro tiene mucho más staff por estudiante. Entonces uno esperaría que si este cociente es más bajo, es que hay muy poco staff para muchísimos estudiantes. Entonces son escuelas muy populosas, digamos, entonces generalmente uno esperaría que les vaya mal. Y enroll creo que es la cantidad de estudiantes. Entonces uno se fija, va arriba y va a enroll y dice, school enrollment. Entonces ese es el tamaño de la escuela, cuánta gente está inscrita en esa escuela. Eso no es difícil, o sea, hay que leer. Bueno, me está diciendo, por ejemplo, acá, que hay escuelas que en promedio las escuelas tienen 2.665 estudiantes, la escuela más chiquitita tiene 212 y la más grande de todas tiene casi 17.000 estudiantes. Pero esas son las cosas cuando tienen que pensar, esto más o menos las escuelas, el promedio, para eso sirve, ¿no? Es como por tirar números, por tirar números. Listo, entonces acá recién corremos la regresión en donde la variable dependiente dice ahí, dependent variable. Les puse en el examen como que interprete tal cosa y hay que leer. Más 10 está en las estadísticas descriptivas. Y lo estoy corriendo contra TOTCOMP, staff y enroll. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo?
.com es positivo, se ve un poco chiquito, pero claramente es positivo. También me da este positivo y este me da negativo. Entonces la pregunta es ver sobre si son estadísticamente positivos o estadísticamente negativos. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo. Esos números. Y tenemos, afortunadamente, los estadísticos T. Están ahí. Pero lo vamos a calcular acá. De hecho, eso es lo que ha hecho este comando. Y esto va a ser los p-values. Vamos a hablar de los p-values en un ratito. Los t-stats están aquí. De hecho, si quisiéramos, antes de correr el resto, porque me parece que tienen que aprenderlo a hacer la mano antes de confiar en la máquina. Supongamos que ustedes quieran ver este muchachito que está acá. Quiero ver si ese número es... Porque claro, porque es el problema de los que no prestan atención. Y dicen, no, es clarísimo que eso no debe ser diferente a cero, porque está muy cerca de cero. ¿Cómo saben ustedes? Tienen que usar las herramientas de inferencia estadística. Pues sabiendo esto, teniendo el estadístico T, pueden usar la tabla. A manita, a la antigua. No pasa nada. Entonces pueden ir acá y elijamos un nivel de significancia el 5. ¿Okay? El 5. Y veamos los grados de libertad. Bueno, los grados de libertad son grandes porque son 408 escuelas, 3 regresores, entonces podemos irnos al fondo de la tabla. Entonces, a una cola nos vamos al fondo de la tabla. Entonces, el valor crítico para una prueba a una cola es 1.645. .645 y el software me está diciendo que el estadístico T es 4.507. Entonces, a un nivel de significancia del 5%, con un valor crítico de 1.650, ¿este número es estadísticamente mayor a 0, sí o no? Es el ejercicio de inferencia estadística que tienen que saber hacer. ¿Sí o no? ¿Es estadísticamente positivo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ese es el otro problema que tienen. Que uno les pregunta el por qué y no saben. Están adivinando. Hay dos posibilidades, 50% de probabilidad. Adivinen. Tienen que saber por qué. ¿Por qué? Al valor crítico. Porque el valor del estadístico T que le estoy calculando al beta es superior al valor crítico. Si no ven eso, tienen que empezarse a preocupar. Ya. Porque eso es algo que ya sí deberían tener claro. Estamos rechazando una hipótesis nula de que sea 0 en favor de la alternativa de que sea mayor a 0. Los que lo ven van bien. ¿Sí? Si la diferencia fuera mínima, o sea, fuera 1.66 en vez de 4. No importa. Si es mayor, es mayor. Si es mayor, es mayor. Y uno habla, el tema es a qué nivel de significancia estamos hablando. Es un punto importante. Si, por ejemplo, vamos al principio de la tabla. Tenemos 10%, 5 y 2.5%. Entonces uno dice típicamente, por ejemplo, poner que te dé 1.644. Entonces uno dice, ok, entonces, no lo puedo rechazar entonces al 5, pero sí lo puedo rechazar al 10. Porque acá para el 10 es 1.242. Entonces, por lo menos ese 1.644 sí es superior a este, pero no a este. O sea, está entre estos dos valores. Entonces se dice, se rechaza al 10, pero no al 5. ¿Ok? Eso es lo que uno dice. Entonces, pero incluso ese decimal de diferencia hace diferencia.
Hace diferencia. Entonces hay que tener esa claridad. Entonces, buena pregunta. ¿Alguna otra duda? Es muy raro que uno no tenga dudas. Me voy avisando, ¿no? Si se quedan con las dudas, esas dudas se quedan con ustedes. Se quedan con ustedes. Después llegan al examen lleno de dudas. Y en el examen sí levantan la mano. Y ahí es cuando yo no les respondo. Y ahí es cuando se enoja. El momento de hacer preguntas es ahora. Vamos con otro, que hay, por eso este ejercicio es bueno. Entonces nos da, por ejemplo acá, 0.0472. Y acá sí nos da un numerito bastante más bajito. 1.204. Supongamos entonces ahora que si volvemos a la tabla y usemos la última fila, porque esa es la que nos importa en este momento. Ese número que acabo de mostrar, ¿en dónde se ubica? Dentro de estos, porque si se hacen el ejercicio mental es el problema. El 0 anda como por acá y acá está 1.2, 640. O sea, pueden usar la misma herramienta que tienen desde su primer semestre. No las quieren usar, no sé por qué. Hasta el 0 está como por acá. Y entonces ese valor es 204. Este otro numerito nuevo. ¿Por dónde se ubica? ¿A dónde anda ese número? Anda como por acá, ¿no? Entonces, considerando ya nivel de significancia entonces del 10% a una cola, ¿podemos rechazar al 10% o no? ¿Dónde se ubica? Abajo. Entonces, ¿mayor o inferior al valor crítico? Inferior al valor crítico. Entonces, ¿puedo rechazar la hipótesis nula o no la puedo rechazar la hipótesis nula? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Que tienen que estar prestando atención. Volvamos. No, esta no. Estamos suponiendo que es mayor. Vamos a la otra. A la otra gráfica. Acá. La región de rechazo, la región de no rechazo. Entonces no se rechaza. ¿Ve que tienen que estar prestando atención? Entonces, si no se rechaza la hipótesis nula, no estoy diciendo que el beta sea cero. Estoy diciendo que no se rechaza la hipótesis de que sea cero. Pero no digo que el beta es cero. Ojo con el lenguaje. Entonces acá lo que están diciendo es que no pueden rechazar la hipótesis nula de que sea igual a cero. Así es como se procede. Así es como hay que hablar. ¿Y qué va a pasar acá? El último que está aquí también es bueno, porque da negativo. Ahí es donde... Entonces, esto no puedo rechazar que esto sea cero. A pesar de que esto, entonces, es menor a esto en valor absoluto, esto no lo puedo rechazar que sea mayor a cero y esto sí puedo rechazar que sea igual a cero en favor de que sea positivo. Vuelve el ejercicio este es tan bueno. ¿Por qué? Porque tengo que fijarme en los T, no en esto. Tengo que fijarme en los T y ver la tabla. Para darle las tablas sirve. En cambio, yo necesito ver, este me da negativo 0.002. En estos escenarios no sirve, porque no tiene sentido realmente, práctico, evaluar la hipótesis alternativa de que sea mayor a cero. No tiene ningún sentido. Si acá me da negativo, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, no tiene ningún sentido. Sí puedo evaluarlo respecto a que sea menor a cero, porque ya me da negativo. El tema es si es estadísticamente menor a cero. Eso es lo que quiero ver. Y ahora sí, me pongo a ver que esto me da 0.918. Y ahí el que está re perdido en la clase
Dice, ah, no, entonces me da negativo, entonces la tabla no sirve para nada. Y es como, es el que no está prestando atención. La distribución T es simétrica, es lo mismo. Por eso, podemos hacer esto. Entonces, los valores críticos que se dan a este lado son los mismos valores críticos que dan a este otro, solamente que van con menos. Entonces, es lo mismo. Usan la misma tabla. Entonces, por eso la gente se fija más en el valor absoluto. Y ese valor de menos 980, más o menos, ¿es menor a todos estos números o no? Bueno, pues está en esta otra fila. ¿Es menor o no? ¿O mayor? Menor. Pues si vamos a la última fila, 0.908 está como por acá. O sea, si ponemos el 0 aquí. Entonces, ¿rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula de que sea igual a 0? No se rechaza. ¿Okay? Entonces decimos que no es estadísticamente negativo. Estadísticamente hablando. Estadísticamente hablando. Esas son las cosas que tienen que tener claro. Bueno, yo creo que acá abajo tengo armado con la computadora. Teacher, one test. Pasa que está con p-values. Todavía no quiero hablar de p-values, por eso no lo voy a correr. No lo voy a correr todavía. Porque quiero hablar primero de los p-values antes de mostrarlos en el software, porque si no se enreda todo. Sí. El TOTCOMP es, creo, si no me equivoco, es el salario más beneficio. Creo que es como el pago de masa salarial, o por lo menos el promedio, debe ser quizá el promedio de lo que se le paga a los docentes, digamos, ¿okay? O promedio de lo que se le paga, la compensación promedio que se le da a los docentes, porque esto son a nivel escuela. Entonces yo imagino que debe ser como una medida de remuneración que se le paga a los docentes. Lo que pasa es que hay poco dato, porque por ejemplo, acá debería decir salario más beneficio, que está bien, pero debería ser, primero, si eso es un promedio de todos los docentes, bueno, y además, staff, que es staff, o sea, staff es desde la persona que limpia hasta el director de la escuela, digamos, no sé quiénes están metidos ahí. Y además no está diciendo tampoco, por eso los detalles son importantes. Yo sí los voy a molestar con eso. Esto porque él de Woolrich no es tan de que vamos a sacar conclusiones de política pública ni un trabajo de investigación de acá. Pero sí son esos detalles, por ejemplo, también si es una remuneración mensual, por hora, anual, digamos. Que en Estados Unidos se usa mucho el anual, ¿okay? Pero no lo dicen. Entonces, es medio... Ahora si está medido en dólares, si está medido en miles de dólares, si está medido en millones de dólares, ¿okay? No sé. Yo a ojímetro, pero a ojo nada más, yo sí creo que esto debe ser como una remuneración promedio anual, por el número. 38,000 dólares debe ser anual, o sea, nadie gana mensual, o sea, son muy pocos en Estados Unidos los que ganan 38,000 mensual, eso debe ser anual. Suma del total y además es salario más beneficio, y típicamente los beneficios no vienen mensual, sino anual. Entonces yo me imagino que debe ser la suma. Suman todo y lo dividen entre todos los, o sea, hacen el total de la masa salarial que le pagan a todos los docentes y lo dividen en el staff. Y eso es el número que les da a nivel escuela. Pero eso es importante, ese tipo de preguntas son importantes. Esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer para su trabajo de investigación. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Cuál es la frecuencia? Esa es buena pregunta. ¿Alguna otra duda? Antes que avancemos. Ok. Bueno, y esto es el ejercicio que acabamos de hacer, solamente que lo he estado hablando en vez de mostrárselo en la presentación. Bueno, entonces eso es una cola, es un ejercicio interesante hacerlo una cola, en términos pedagógicos, pero la gran mayoría de la gente lo hace a dos lados. Eso es lo que se vuelve más casi que un músculo ya
cerebral importante, hacerlo a dos lados. Es mucho más común probar esto contra esto, directamente. Ya. Eso es lo que y de hecho los software estadísticos ya están preprogramados así. ¿Okay? Que esta sea a dos lados. O sea, la idea es que a priori no especificamos el signo. Y a la gente le gusta eso. Le gusta no tener que tener a priori, como se dice, un signo, porque es la opción más prudente. Obviamente, uno a veces sí presume que el beta puede ser negativo o que puede ser positivo. Pero uno lo corre y se fija esto, digamos. Y ve si a uno le da positivo o negativo. Pero uno lo hace a un lado. ¿Okay? Típicamente. Okay, y entonces en esos casos la gente sí usa el valor absoluto y listo. O sea, entonces la gente no se preocupa sobre si el t da positivo o negativo, el beta da positivo o negativo. Le interesa el valor absoluto del t. Entonces, típicamente, la regla de rechazo, en función de esto, es ver sobre si el t en valor absoluto es mayor al valor crítico. Y también esa tabla que les acabo de mostrar sirve. Solamente que nos toca fijarnos que el nivel de significancia va a ser diferente. Porque ahora como lo que nos interesa es las dos colas, no una sola cola, entonces ahí es un poquito diferente. También tenemos que saber el nivel de significancia para elegir el valor crítico. Por ejemplo, si elegimos el nivel de significancia, eso implica que el área a cada lado de la cola, por eso se llama a dos colas o a dos lados, es 2.5%, porque no es 5%, y suponiendo de 25 grados de libertad, el valor crítico es 2.06. Ya. Y esto lo hemos visto en el repaso. No me digan que es tan complicado. O sea, básicamente, esto más esto me da 0.05 o 5%. Eso ya es a gusto. Entonces, lo que nos interesa en la práctica es ver sobre si en valor absoluto el t está por acá o por acá. O sea, básicamente si el t es mayor a 2.06 o es menor a 2.06, dependiendo si no rechazamos la hipótesis o si rechazamos la hipótesis. Nota al margen rápida. Vamos a insistir mucho sobre eso. No es que, porque ese es el gran problema cuando la gente empieza a aprender esto. Se obsesionan, porque es una obsesión, de que no, que les tiene que dar gigante, que les tiene que dar significativo. Si no da significativo, no sirve para nada. O sea, no. En una de esas ustedes sí quieren que dé no significativo, que no rechazan la hipótesis nula. Depende de qué están haciendo. ¿Ok? Depende de qué están haciendo. Cuando la hipótesis alternativa no es mencionada, típicamente se considera que la alternativa es a dos lados. Típicamente. Pero hay que estar prestando atención a los nuevos pruebas de hipótesis que aprendan más adelante. Esta es una prueba de hipótesis de la primera y la que la mayoría de la gente usa, pero se pueden usar otras. En econometría, cuando se rechaza esto en favor del nivel de significancia, el 5%, se dice XJ es estadísticamente significativo o estadísticamente diferente a 0 a un nivel de significancia del 5. De hecho, la gente lo hace más corto, elimina todo esto y dice esto nomás. Ya. Eso porque la gente, y uno leo trabajos de maestrías que escriben todas estas cosas. Y es como, no me interesa, o sea, ya sé, ya me ha dicho que es significativo, no necesito toda, o sea, que usted me muestre que sabe tanta inferencia, o sea, yo ya sé de inferencia estadística, o sea, sean sintéticos en el lenguaje. ¿Mm? Si no es rechazado, se dice X está estadísticamente no significativo. Y la gente entiende de qué va eso. Gente entiende que la hipótesis nula es tanto, la hipótesis alternativa es tanto, y que están hablando de tal nivel de significancia, y están, o sea, la gente entiende rápidamente, la gente que ha aprendido esto de significancia, no es, y santo Dios, que también me pasa, y los ahorco, digamos, y le bajo nota en los exámenes, ponen significante. Significante no existe, voy a insistir en eso, ponen significante, eso porque aprenden, no sé dónde aprenden inglés, en inglés se puede decir significant. Entonces traducen y debe decir significante. Significativo. No se traduce significante. Entonces ahí es donde le bajo nota. Y se enoja. No es significante. Sí, lo tendría que poner grande, rojo, con flúor, así.
o en animación, no sé, algo, digamos. O sea, porque llegan hasta la presentación del trabajo final y ponen significante. Yo como, que no se dice significante. No tiene ningún sentido en este contexto. ¿Okay? Ahora rápidamente, GPA1, otro ejemplo más. Que ya, digamos, ya empezamos en materia. Acá ya nos vamos aproximando a cómo funciona esto. Y vamos a hacerlo de dos formas diferentes. Entonces, voy a correrlo. GPA inf, GPA1. GPA1 lo tengo por acá. Chin. Voy a poner de este lado. Vamos a limpiar esto. Esta base ya la hemos usado en otro ejemplo. Y yo les pongo lo mismo, le hago copy-paste en los exámenes y no tienen ni idea que les estoy poniendo. Eso es lo raro. No es raro, es la gente que está prestando atención versus la gente que no está prestando atención. En un examen uno se da cuenta. No, ¿de quiénes son capaces de leer esto? Los que son capaces, los que prestan atención, los que no son capaces, los que no tienen ni idea. Están redormidos. Están haciendo cualquier otra cosa menos viendo que uno está haciendo. Ya hemos visto esto en otro momento. Hemos hablado del Call GPA, High School GPA, ACT y Skipped. Entonces, este es el Grade Point Average en Michigan State University. Es donde trabaja Woolrich. High School GPA, el Grade Point Average en la secundaria. Este es el Achievement Score, que es el examen estandarizado que se usa para ingreso. Y este es el número de clases que la persona no ha tomado en el semestre, básicamente. Entonces estamos corriendo de vuelta. Esto es un ejercicio de economía de la educación. Entonces lo que vamos a hacer es corremos esto. Entonces queremos explicar el desempeño educativo en función de estas variables. Entonces, por ejemplo, esto sirve también a los efectos de decir, bueno, ¿vale la pena ir a clase o no? Entonces la idea es que cuanto más clase la gente no toma, peor le debería ir. Y de hecho el beta es negativo. Entonces, típicamente la gente que va a la clase le va bien, a la gente que no va a clase le va mal. Sencillito. El tema es evaluar la significancia estadística de eso. Eso es lo que nos atañe en esta clase. Entonces estamos poniendo High School GPA, ACT y Skipped. Entonces tenemos High School. En este momento no me voy a concentrar tanto en el signo. ¿Okay? Lo que me interesa es ver sobre si estas estimaciones son estadísticamente significativas. Cuando llame, lo que me interesa es la inferencia estadística de todo esto, que es lo que me va a interesar ver, al menos en este punto. ¿Qué es lo que me interesa ver de las estimaciones que estoy haciendo? ¿Y para eso qué necesito? ¿Qué es lo que hemos estado usando hasta aquí? El estadístico T de cada estimación que estoy haciendo. ¿Okay? Entonces, en realidad lo que me va a importar son estos tres numeritos que tengo acá. ¿Okay? Lo hagamos a mano. Para que no se les pierda la costumbre de hacer las cosas a mano. Hacer las cosas a mano tampoco está mal y les sirve, aunque ustedes no crean. Uno no tiene que confiar tanto en la máquina. Uno tiene que saber hacerlo a mano para entender qué es lo que la máquina está haciendo. Entonces, supongamos 4.396 y nos fijemos que tenemos 137 grados de libertad. Entonces nos podemos ir a la última fila de nuevo. Entonces no hay lío. Pasa que ahora vamos a hacer las dos colas. Entonces nos fijamos 4.396. Lo vamos a esta tablita, la misma, solamente que vamos a hacer la prueba a dos colas. Es lo mismo. Entonces nos fijamos rápidamente una cosa, que acá es 10%, acá es 5% y acá es 1%. Entonces típicamente eso van a ser las tres columnas que más nos van a importar. Esta columna y esta columna. Y nos vamos a ir a la última fila. ¿Okay? Entonces, la segunda, tercera y última columna. Esas son las columnas que más nos van a importar, porque típicamente vamos a estar haciendo pruebas a dos colas. Sí. Claro, sí. O
La pregunta puede ser, ¿es estadísticamente significativo? Pues no podemos ver en cuál sí falta. Exacto. ¿Ven? Entonces no hace falta levantar la mano en el examen. Pueden decir, si saben usar la tabla, pueden decir, es estadísticamente significativo al 10, al 5, al 1, porque son los que más usamos. Entonces ustedes no necesitan levantar la mano en el examen. Ustedes sí saben, o deberían saber. El que no tiene idea es el que normalmente levanta la mano. A menos que uno haya metido la pata escribiendo el examen, que también me ha pasado, pero no muy seguido. Me pasa una entre 100, pero pasa. Pero ustedes sí pueden decir, y yo sí les dejo esa puerta abierta, pero tampoco la usan, es decir, el ejercicio, profe, está mal planteado. Si usted lo arma así, esto deberías dar de esta forma. Nadie hace eso. Es muy raro. No escriben, o sea, en vez de tener la confianza de decir, esto está mal planteado, no lo hacen, no sé por qué. Está mal planteado. Si a veces los profesores meten la pata. Es improbable, más no imposible. Pero si ustedes están convencidos que está mal planteado, pueden dar la pelea. Pero tienen que estar bien seguros de dar la pelea. Creo que me fui re lejos. A ver. Acá. Listo. Entonces, dado ese numerito, recuerden, nos vamos a concentrar en esta última fila. Entonces, el número nos da... volvemos al primer número. 4.396. 4.4. Supongamos de vuelta el ejercicio mental que esto es la recta real. ¿Dónde está ese 4.4? Acá. ¿No es cierto? Entonces, ¿es mayor a qué? Sí, exacto. Al valor crítico. Y entonces, estadísticamente significativo, si es mayor a los valores críticos. Exacto. Entonces, tenemos que volver. ¿Ven? Si es mayor en valor absoluto, ¿se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? Se rechaza la hipótesis nula. En este escenario, ¿se rechaza la hipótesis nula a qué nivel de significancia? Al 1%, ya. Entonces, ¿estadísticamente significativo o no es estadísticamente significativo? Sí, es estadísticamente significativo. Entonces hay que ir conectando todo. Exactamente. Obviamente, sí, es cierto, tienen que saber lo que acabamos de decir, el nivel de significancia, pero pueden decir con la tabla a qué nivel de significancia. Pueden decir, digamos, o sea, es al 5, al 1, al 10, o sea, se puede. Sigamos con el mismo ejercicio. Supongan 1.39, 1.39, listo, 1.39, se lo memorizan, se van a la tabla, 1.39. Ahí es más difícil, ¿por qué? Porque tengo 1.64, 1.96, 2.57. Y el valor ese está como por ¿dónde? Como por acá. Pero este valor es ya el 10. O sea que la gente diría en este escenario que es estadísticamente significativo al 20, pero no al 10. ¿Okay? ¿Se podría decir eso? En economía al menos nadie hace eso. O sea, a nadie le importa ya si es estadísticamente significativo al 20. En economía al menos a la gente le importa que sea al menos significativo al 10. Si ya no es al 10, a la gente no le interesa. O sea, va a decir, ya es no significativo. ¿Sí? Típicamente. Excepto en casos muy raros. Eso no es cierto. Y el último nos da 3 menos 3.2.
Lo redondeamos a un decimal. Entonces ahí, si nos vamos de vuelta a la tabla, ese 3 y tanto, ¿dónde está? En valor absoluto. O por acá. Entonces, ¿estadísticamente significativo, sí o no? Sí. ¿A qué nivel? Al 1. El 1 está por acá, está en esta última columna. Entonces, ya estadísticamente significativo al 1, listo. Ya, chao. Eso es lo que se tienen que ir aprendiendo. Y lo que hace la gente que tiene mucha gimnasia en esto, ya se sabe de memoria en la cabeza estas cosas. ¿Por qué? Porque no es muy difícil. Se tienen que aprender 3 números. Este número y este número. Son 3 números que la gente tiene en la cabeza. No es que se mataron pensando, o sea, se saben esta tabla y saben que más o menos si les da 2, porque esto es 1.96, lo pueden redondear a 2. Entonces normalmente la gente dice, bueno, si es mayor a 2, listo, digamos, es significativo. Si es menor a 2, ya tengo que empezar a tener cuidado. Si ya me da 0,5, por ejemplo, ya estaría como por acá, casi seguro eso es no significativo, listo, digamos. O sea, la gente en eso lo tiene muy claro. Por eso hay que aprendérselo. Entonces, en general la gente, yo sí les voy a dar la tabla porque soy buena gente, pero la mayoría de la gente no tiene una tabla estadística a mano, pero sí se sabe esos 3 números. Más o menos la gente dice, más o menos debería dar tanto. No, y estos son todo lo que les acabo de decir. Esto todavía no. Listo. Llegamos hasta acá. Esto lo vamos a ver, vamos a empezar con esto en la próxima clase. Otras pruebas de hipótesis. La 0 es la más común. Estas ya son rares. Entonces vamos rápidamente, antes que nada, ver las soluciones del examen. Era un examen difícil. Este era un ejercicio que estaba en los ejercicios de repaso. Eso era todo lo que tenían que hacer. Era complicado. Y había 2 formas de hacerlo. O sea, simplemente esa es la mejor. Yo les pongo esto, y la gente automáticamente dice, es una regresión lineal simple, hay un U y empieza. Está en el título. O sea, si leen, es fácil. Es una función lineal. O sea, no hay econometría acá. No hay nada de econometría. Es una función. Es propiedad de función lineal. A bases para econometría, sí. Pero una función lineal. Es fácil. Entonces tienen que demostrar que 2 puntos que están en esta función, la media muestral también está dentro de esa función. Y es fácil. Pueden tomarlo así. Esta es una forma de hacerlo. Tan, tararán, tan, 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 tan. Tan, tararán, tan, 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 tan. ¿Y llegan? Fácil. La otra que alguna gente opta, porque es un poquito más corta, es al revés. Dicen esto y dicen, ok, entonces puedo escribir esto y hacerlo al revés. Escribirlo así, escribirlo así, escribirlo así, escribirlo así y llegar a lo mismo. Un poco más corto. Ya, eso era todo. Eso era todo. Y después, obviamente, el que la tiene clara, la mayoría de la gente que la tiene clara, dice, bueno, pues, y hacer lo mismo para la media muestral es re fácil. Porque hacen lo mismo. Pam, 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 llega. O al revés, que es un poco más corto. Y está bien elegir el camino más corto para tener menos pasos. Decir, bueno, lo que puedo hacer en vez de escribir toda esta sumatoria, porque es eterno, bueno, puedo usar la expresión de sumatoria. Es genial, digamos, si saben usar expresión de sumatoria de esto es la media muestral. Entonces lo que hago en vez de escribir el y, lo puedo escribir así. Y si sé propiedades sumatoria, entonces yo puedo distribuir la sumatoria. Esto es la sumatoria de una constante. Entonces es n dividido en n. Esto me queda acá y es muchísimo más corto. Entonces un montón de gente que sabe opta por la segunda opción. Porque es más cortito, más fácil. Está perfecto. Y ahí tienen 12 puntos. 6 puntos cada uno. 6 puntos la primera parte, 6 puntos la segunda. Los que más o menos tienen idea pudieron resolver el primero, 6 puntitos.
pero hubo muy pocos que pudieron hacer el segundo. No es difícil, pero hay que ponerse a hacer los ejercicios. Aunque yo les digo, los que no hacen los ejercicios, les va mal. De hecho, hubo por lo menos la mitad de la clase que lo dejó a este punto en blanco. Ni siquiera hicieron el esfuerzo. Ni siquiera. ¿Okay? Ni siquiera hicieron el esfuerzo. Este también, regaladísimo. Regaladísimo. Pero no, también, o sea, un montón. También como por la mitad de la clase, no, tampoco lo hizo, lo dejó en blanco. No trata de la gente rara. No, o sea, ni siquiera hacen el que lo deja en blanco ni siquiera hizo el esfuerzo, o sea, es como raro. Entonces tienen que decir, bueno, no tienen ningún regresor, entonces demostrar que el estimador es la media muestral. Eso es todo lo que te había que hacer, eso era todo. No era difícil. O sea, tienen que hacer lo mismo de toda la vida. La definición del residuo, dice, bueno, entonces esta es la suma de los residuos, están al cuadrado, derivo, me da esta expresión, y esta expresión es re fácil. Esta la tienen que igual a 0, se sacan del medio el 2, ya, sacan, ya sale. Es re corto. Re corto. Son unos cuantos pasitos nomás. Ahí porque estoy queriendo ser completo, pero pueden saltarse pasos. No es difícil. 6 puntitos también. 6 puntitos. Regalado. Y obviamente esa es la parte fácil, la que es un poquito más difícil, como para que no sea regalado tampoco. Saquen la varianza. Y hubo un montón de gente que fue gracioso, que sacó esto y dijo, no, esto es una constante varianza 0. Lo que sí tenían idea de lo que estaban haciendo, porque lo vimos en el repaso, es que no, esto es esto, y simplemente, la única diferencia es que es beta 0 más 1. El resto es fácil. Pam, 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 pam. Acá sí, la varianza de beta 0, eso sí es una constante, eso sí es 0. Pero esta parte es fácil. Esto sí es 0, 0. Pero tienen que utilizar propiedad de varianza, nada más. Y una sola propiedad de varianza. Acá, sumatoria de sigma cuadrado. Y hubo gente que le dio n al cuadrado o que lo puso todo el cuadrado. Bueno, no importa. O sea, en vez de 6 puntos, le habré puesto 4 puntos, 5 puntos. O sea, por al último haber metido la pata. O hubo gente que dijo, no, esta es la medida muestral y yo me acuerdo que era esto. Se saltaron pasos, pero por lo menos sí se acordaban de que la de la medida muestral, porque lo vimos, hicimos eso, sí se acordaban más o menos el resultado. No se sabían los pasos, pero sabían más o menos cuál resultado tenía que hacer. Entonces, bien, entonces ahí también les di puntos. Pero hubo un montón de gente que directamente lo deja en blanco. Gente, si lo dejan en blanco, el puntaje es 0. Obvio. ¿Ok? Obvio. El puntaje es 0. Pero también fue gracioso. Que escribí. Ahí es buenísimo porque uno se da cuenta quiénes están trabajando en la casa y quiénes no. Bueno, les pongo esto y dice import numpy y ahí la gente escribió, la gente que no tiene idea, importa numpy. Ahí, eso fue. Importa numpy. Eso, yo digo, pero, o sea, tienen que escribir, ¿para qué? ¿No? O sea, import numpy, importa numpy. O sea, esa es la respuesta. O sea, como... Importa la librería de Wooldridge, acá es donde la gente, acá puede estar la más regalada, acá es donde la gente tenía que decir no. O sea, el 90% puso carga la base Wooldridge. Como, no, es la librería Wooldridge para cargar la base. Abajo decía, digamos, ahí está abajo. Pone Woo, y está cargando la base de Wedge 1. O sea, era simplemente leer todo el código primero, antes de ponerse a responder. Pero como les agarra la ansiedad, o sea, había que leer el código entero y era re fácil. Y después acá estaban corriendo la regresión. Eso era todo. Estima el modelo, extrae los resultados y lo imprime. Ya, eso era todo. Eran 6 comandos. No era difícil. 16 puntos. Eran 8 comandos. 8 comandos. 2 puntos cada uno. 16. O sea, si trabajan en la casa es un paseo. No trabajan en la casa, les va mal. Así de simple. El otro era salida de Python y era un ejercicio de clase. O sea, esto para premiar al que viene a clase. Y el que no viene a clase obviamente le va mal, porque no tiene idea de lo que está mostrando eso. Y era re fácil.
Era salary y sales. Y era, si interpretar dos coeficientes, o sea, de esta regresión y de la otra regresión, nada más. Entonces, y estaba L salary, y estaba salary, y está salary contra sales. Eso era lo que tenían que leer. Y este es el número. Y les da L salary, y acá está L sales. Eso era todo. Era que leer dos números e interpretarlos, nada más. Eso era todo. 12 puntos por interpretar dos números. Eso era todo lo que había que hacer. Ni eso. Se pusieron a interpretar el intercepto, que el R cuadrado, y se pusieron a interpretar cualquier cosa, digamos. Entonces la respuesta a veces a este punto era una cosa larguísima, digamos. Yo como, había que responder, esto aumenta el salario en tantos miles de dólares, 1 millón de las ventas, L sales, un aumento del 1% o un punto porcentual, está bien, o tantos puntos porcentuales, listo, eso es todo. Y había que poner ceteris paribus, nada más. ¿Era cuánto? Una línea, otra línea, ya, eso era todo. 12 puntos. 6 puntos por este, 6 puntos por este. ¿Era súper difícil? No. Él venía a clase y presta atención. O sea que como no prestan atención, así les va. Así les va. Copy-paste de la clase. Y era una interpretación nivel y log. Uno era la interpretación usual y la otra era una elasticidad. Eso era todo. Ya, era re fácil. Y las dos interpretaciones más fáciles, nivel, log. Las dos más fáciles. Ni nivel log, ni log nivel. Eso porque no leen, no vienen a clase, no prestan atención. Este también era regaladísimo. Y no, la gente responde cualquier cosa. Gráfico de la izquierda, gráfico de la derecha. Y les pregunté, simplemente interprete los coeficientes dependientes estimados en cada gráfico. No, también los. Era interpreta esto. Eran dos números. También. Nada más. No, que le intercepto, no, que no sé qué, que no sé cuánto. Pierden tiempo. Eso es decisión de ustedes, perder el tiempo. No es lo que le está preguntando, dice coeficiente pendiente. Si leen la pregunta, es fácil. Si a ustedes les gusta dispararse en el pie, eso es problema de ustedes. O sea, ustedes son los que solitos se disparan en el pie. Nadie está disparando, le está disparando a ustedes. Entonces vemos que el gráfico de la izquierda tiene empleo asalariado en el eje vertical porque les puse la ayuda, digamos, lea. O sea, les puse porque si no digo, después van a decir que no se entiende el gráfico es re fácil, digamos, porque dice ahí que están acá y que está acá. Y esto es variación trimestral del PIB, no es difícil, pero les puse ayuda, porque si no. Entonces, lo que tienen que hacer es la interpretación, sacan el 0 tanto, al de la derecha tanto, entonces vemos la variable dependiente e independiente están medida en porcentaje, ¿ya? Entonces, esto implica que un cambio en un punto porcentual, o porcentaje, si le quieran poner, no pasa nada, correlacionado con un incremento de tantos puntos porcentuales, ceteris paribus, y esto es tanto correlacionado, y esto es, obviamente, uno es aumento en el empleo asalariado y el otro es el empleo no asalariado. Bueno, eso me faltó el no, me pone no, ya. Eso es todo lo que tenían que decir, no. Este es asalariado, el de la izquierda es asalariado y este es no asalariado, eso es todo. Él interpreta la misma cosa, solamente que en uno era para trabajadores asalariados y otro para trabajadores no asalariados, nada más. Y además, porque ahí sí no entendí nada, o sea, porque también obviamente ahí les bajé puntos, hubo gente que dijo, no, es los asalariados sobre el PIB. Ahí sí ya no entendí nada, digamos. O sea, esa es la gente que creo que sí está más perdida. Pero sí el PIB, el que está acá, está en el eje horizontal, es PIB sobre trabajo asalariado, no al revés. ¿Qué están leyendo? Es solo leer el gráfico, nada más. Y está la regresión acá arriba. Está la regresión ahí. No es difícil. La mayoría sí interpretó bien el R cuadrado.
También, porque también lo dieron vuelta, digamos, que también la varianza del empleo asalariado explica, o sea, es explicada por la variación trimestral, también lo dieron vuelta. Que el 6% del PIB es explicado por la varianza del otro. Yo como, obviamente también ahí se les bajó punto, digamos, porque no saben identificar la dependiente del independiente, digamos, las dan vuelta, digamos. O sea. Y obviamente sí, la gran mayoría se me ha escrito de que eso no es suficiente para argumentar causalidad. Esa sí la gran mayoría le pegó. Obviamente le bajé punto a la gente que me dijo, no, porque el R cuadrado es bajito. No hay nada que ver el R cuadrado. Nada. Nada. El R cuadrado podría ser todavía más bajo y no pasa nada. O sea, pero bueno, la mayoría se dijo, no, el R cuadrado no es la mejor guía. Bueno, y este es ya el ejercicio conceptual. Entonces sí, bueno, hubo de todo acá. Hubo gente, como de nuevo, acá lo que importan son los argumentos, más que poner verdadero, falso. Porque ese es el gran problema, que esos son malas costumbres que ustedes tienen. Creen que sí o sí es verdadero, que sí o sí es incierto, que sí o sí es falso. Depende de la pregunta. Y depende de sus argumentos. Depende de sus argumentos. El primero, datos no experimentales, claramente uno puede argumentar que es verdadero, digamos. Hubo gente rara, digamos, que me dice, no, es falso, porque tiene una muestra aleatoria. Yo como, ¿qué tiene que ver que sea una muestra aleatoria? O sea, no tiene nada que ver. O sea, bueno, hubo respuestas raras acá, pero la gran mayoría se dijo, no, que los experimentos controlados no se pueden hacer, entonces típicamente vamos a tener datos no experimentales. Bien, eso viene de la primera clase, Introducción a Econometría. De la primera clase, un ejercicio conceptual. Segundo, tener datos de variables dependientes e independientes es más importante que pensar en el término de error. Acá sí trato de a ver si tienen alguna idea de lo que están diciendo. Y la mayoría de la gente va para un lado o se va para el otro, digamos. O se van a querer defender los datos y decir, no, es que los datos tienen que ser buenísimos, y después pensamos en el término de error. O se van al revés y dicen, no, es mejor el término de error más que los datos. Bueno, la gente normalmente eso es incierto porque no es ni lo uno ni lo otro, digamos. Entonces, normalmente apunto a ese lado, a ver, pero quiero ver que me responden. Entonces, quiero ver cuáles son sus argumentos. No es si es incierto, verdadero, falso. Esas son las preguntas que quiero ver a ver si pueden argumentar, si han aprendido algo de la clase hasta este punto. No estoy apuntándole si es verdad, porque esa es la clase. ¿Es verdadero o falso? No importa, den argumento. Muestren que han aprendido algo. Y uno sí se da cuenta cuando no aprendió nada. Porque hay gente que sí le he puesto, porque hay gente que escribe cualquier cosa, digamos, o sea, y les puse y le bajé nota, obviamente. No se entiende. Y les puse no se entiende. Y obviamente les bajé nota porque no se entiende. Están escribiendo cualquier cosa y creen que con eso se suman puntos. No, restan, obvio, digamos, porque si yo no les entiendo es porque ustedes mismos no se entienden, digamos. O sea, no es que confunden el rey naranja, o sea, acá no funciona eso. O sea, los confundidos son ustedes. Este fue un regalo que yo les di en la clase. Entonces, ese era para premiar al que había venido a clase. Bueno, y después se lo puso a pensar. No tiene nada que ver, eso es falso. Y hubo gente que sí dijo, no, es porque no es lo mismo residuo que error. Ok, está bien, un argumento un poquito flojo, pero ok. Pero el argumento real es que eso en realidad viene de las condiciones de primer orden. Por ahí venía. Ve con las condiciones de primer orden. Esto es cierto siempre en una estimación de mínimos cuadrados ordinario. Y no tiene nada que ver con que la esperanza condicional sea cero. Nada. ¿Ok? Pero la gente que sí me dijo, no, profe, es que no es lo mismo U que U sombrero. Ok, entonces ahí sí les di punto al que más o menos identificó eso. Entonces hablar que esto en la muestra sea cierto no tiene nada que ver con que esto sea cierto. Ok, está bien, digamos. O sea, entonces a esa gente sí le di puntos. Realmente, o sea, la gente que está respondiendo cualquier cosa, cero. O que lo dejó en blanco. Un montón de gente que lo dejó en blanco. Acá también era tratando de ver si entendían lo del teorema de Gauss-Markov. Y hubo un montón de gente que no tiene ni idea. O sea, va y dice, no, es que se usa el Gauss-Markov o repiten, digamos, porque esa es la otra clásica. Dicen, verdadero porque los estimadores de mínimos cuadrados se usan por el teorema de Gauss-Markov y repiten. Y creen que eso les va a dar punto. Yo no entiendo la lógica de eso, digamos, es medio raro.
Y ahí obviamente esa gente tiene 0, porque básicamente están copiando, o sea, no están argumentando nada. O sea, están repitiendo, digamos, no es repetir, es argumentar. Con otra cosa que no sea la misma frase. Si es la misma frase, o sea, no están haciendo nada. Obviamente esa gente es todo 0, obvio. Y obviamente el último, sí, la mayoría de la gente, el supuesto de medida condicional 0 es casi siempre una preocupación. Bueno, el tema es argumentar por qué. La mayoría de la gente se dijo no. Si eso es cierto, hay sesgo. Si eso no es cierto, hay sesgo. Bueno, la mayoría en este sí le pegó. Entonces hay de todo en este punto. En estos puntos casi siempre pongo cosas que sean relativamente fáciles de ver y otras no tan fáciles de ver. Pero son ejercicios conceptuales. Pero lo importante eran los argumentos. No pone ni falso, ni verdadero, ni incierto. Es argumentar. Si es verdadero, ¿por qué es verdadero? Si es falso, ¿por qué es falso? Si es incierto, ¿por qué es incierto? Pero hay que argumentar con buenos argumentos, no con malos argumentos. Entonces ahí es donde los penalicé. Si los argumentos son pobres, su nota es pobre. Si los argumentos son buenos, su nota es buena. Sencillo. Así de simple. Listo. ¿Cómo le fue a la clase? Pues siempre muestro eso. Limpio acá, yo ya tengo esto preprogramado, ya tengo armado lo de las notas. Vamos a ver hasta acá. Listo. Entonces esta es la primera parte. Entonces, 21 personas tomaron el examen, la media estuvo en 63.38, recuerden, 60 es pasar el examen, ¿okay? 60 o más, que pasar el examen 3.0. La mínima estuvo en 27, esto es básicamente la gente que lo dejó casi en blanco, y la máxima estuvo en 87, ¿ok? Casi 4.5, ¿ok? Esa es la máxima. De los que tomaron el examen, 15 pasaron el examen, 6 no pasaron el examen. ¿Ok? O sea, de 21, o sea, 6 sobre 21 no pasaron el examen. Para que tengan el número entero. Y además lo que siempre muestro es la última parte, la distribución. Pero siempre la distribución es útil. ¿Dónde está parado cada uno? 0 a 9 no se sacó nadie, 0 a 19 tampoco se lo sacó nadie. Sí hubo una persona que se sacó entre 20 y 29, una persona. Entre 30 y 39, una persona. Entre 40 y 49, una persona. Y hubo 3 que perdieron el examen por poquito, pero lo perdieron. ¿Okay? Entonces son los 6 que no lo perdieron, que lo perdieron. Esta es la gente que si se pone realmente las pilas, puede pasar, pero se le toca pues, recontra ponerse las pilas. Esta es la gente que no sé. Porque las bases son muy malas. Si sus bases son muy malas, esto es como un edificio. Si sus bases son malas, el edificio empieza... ¿Okay? El resto está bien, pero hay mucha gente, si se fijan, por eso la distribución es importante, que se sacaron entre 60 y 69. 8 se sacaron entre 60 y 69. O sea, esa es gente que está pasando, pero está pasando raspando. Está pasando con lo justo. Entonces, ojo a esta gente que está pasando con lo justo. Está pasando con 3, 3.2, 3.3, o sea, está pasando ahí. Entonces, se les toca ponerse igual las pilas, porque están pasando casi que con las uñas. ¿Ok? Entonces, a esa gente también les toca ponerse las pilas porque pueden perfectamente caerse al otro lado. ¿Ok? Entonces, a no enfriarse. Y el resto de la gente va bien. Ya la gente que se saca más de 70 puntos anda bien. Porque es la gente que se anda sacando 3.5 o más. ¿Ok? Esa gente anda bien. ¿Ok? Entonces hay que ponerse las pilas. Varias cosas antes de pasar de entregarle los exámenes. Hay gente, alguna, no todo el mundo, que pueden tener un puntaje de, qué sé yo, de 70 y van a tener, por ejemplo, un -1 acá. Esto que está acá es ortografía. Sí. Sí. Entonces esta persona, por ejemplo, se va a sacar 69. Por ejemplo. ¿Eh? Otra cosa. Yo les entrego a ustedes sus exámenes en la mano. A ustedes. No les puedo entregar ni darle nota de ninguno de sus compañeros. El examen es personal.
Es un tema de habeas data. ¿Su compañero quiere saber la nota? Me escribe un mail o viene a la próxima clase. O pasa por mi oficina. ¿Okay? No me pidan nota de sus compañeros porque no puedo. Eso estoy violando la normativa de la universidad. O sea, me meto en problemas. ¿Okay? Segunda advertencia. No les voy a responder nada ahora. Acabamos de ver la solución del examen. Vayan a la casa. Vean, yo se los voy a subir a YouTube. Lean lo que ustedes han escrito y vean la solución y digan, ah, y después lo podemos discutir el viernes. Pero primero hagan ese ejercicio. No caigan así como todos. O sea, ¿por qué? O sea, acabamos de ver las soluciones. ¿Qué es lo que se esperaba? Comparen con lo que se esperaba de lo que ustedes han escrito. Hagan ese esfuerzo y hablamos después. ¿Ok? Tercera cosa y última, y está en el programa, no me digan que no está, lo estoy grabando. Tienen 3 días para hacer un reclamo y después tengo 3 días para hacer la modificación. Pasado ese tiempo no hay reclamos. Y no me lo estoy inventando yo, lo dice el reglamento. El reglamento dice, pasado ese tiempo ya. Entonces no lleguen al último del semestre, porque también ha pasado. Y dicen, no, profe, pero a mí me fue mal el primer parcial. Y, o sea, ya el parcial ya pasó hace rato. ¿Ok? Listo, paremos acá.